Avendaño. Nidia Zoraida Lote. Luz Mari Martínez y somos aprendices del SENA de el tecnólogo en gestión documental. Bueno, en este momento pues vamos a dar inicio a la entrevista preguntándole a nuestro invitado cuál es su nombre, su cargo, que nos hable un poco acerca de la empresa y la experiencia de encargarse de la unidad de correspondencia. Bueno, buen día, Nidia, Luz, Angie. Mi nombre es Jesús Oliveros, soy supervisor del Grupo Interno de Trabajo de Correspondencia, perteneciente a la Dirección Administrativa y Financiera de la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Jesús. Bueno. A continuación le dimos unas preguntas acerca del área de correspondencia. Entonces, señor Jesús, ¿cómo es el manejo de la correspondencia y quién lo maneja en su empresa? Bueno, el manejo de la correspondencia lo hace el personal de 472, ¿sí? Son las personas encargadas de recibir toda la correspondencia entrante. Y cuando hablo de correspondencia entrante me refiero a 3 tipos de documentación, ¿sí? Que es la que traen la persona natural, las entidades y las valijas diplomáticas. Cuando yo les hablo de valijas diplomáticas, hago referencia a todo lo que viene del exterior, ¿sí? Entonces, hablemos de Estados Unidos, de Canadá, de México, Latinoamérica, Europa, todas partes del mundo. Ellos son los encargados de recibir la correspondencia. ¿Qué tipos de documentos reciben? ¿Qué tipos de documentos? Nosotros recibimos lo que son, pues ya te los mencioné, la valija diplomática, que son todos los documentos del exterior, lo que traen las personas naturales, las entidades, y pues también está la documentación interna que es de Cancillería. No es que la recibamos como tal, sino que la entregan a correspondencia para que sea remitida a su destino, bien sea las misiones diplomáticas, que pues así como entra, pues sale al exterior, y ya cuando necesitan entregar aquí en Bogotá o a nivel nacional también. ¿Cuál es el procedimiento para la radicación de comunicaciones oficiales? Comunicaciones oficiales. Ok, mira. Señor. Manejamos documentación, sí, que viene de entidades, más o menos son se pueden llamar documentación oficial, que tiene que ver con entidades como los juzgados, como Procuraduría, Contraloría, el Congreso, entidades del Estado, públicas, privadas, y pues documentación, ya que sale de pronto, digamos que puntualmente ya como del despacho, ¿sí? Del ministro, o que van dirigidas a él, ¿sí? Entonces en ese caso sí hay un procedimiento bien específico porque tiene que pasar por escáner, tiene que pasar por la policía canina, porque pues van dirigidas al ministro y pues evidentemente tiene que haber un cuidado en la recepción de esa documentación. ¿Manejan correspondencia digital o física o las dos? Manejamos ambas, ¿sí? Lo que es el hit de correspondencia maneja todo lo que es en físico, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, básicamente son esas 3, ¿sí? Hablamos de esas 3 referencias, que es todo lo del exterior, personas naturales y entidades, y la correspondencia, bueno, el grupo de trabajo de correspondencia se encarga de recibir esos documentos, direccionarlos, generarles un radicado, y enviarlo al destinatario, ¿sí? En ese sentido, los motorizados son quienes nos ayudan con eso. Y pues ya cuando hablamos de la correspondencia digital o todo lo que tiene que ver con el tema por correo electrónico, se encarga la coordinación del CIAC, que es el Centro de Información y Atención al Ciudadano, ¿sí? Ellos reciben básicamente, sí, muy general, hablando de ellos, todo lo que son PQRs, entonces peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, inconformidades, ¿sí? Entonces todo eso lo recibe
la coordinación del CIAC y pues le da su respuesta pertinente o redirecciona el documento o la solicitud a la oficina que podría dar esa respuesta, ¿no? Porque pues no todo es solamente quejas o preguntas o así, sino que pues hay documentos o hay trámites que también se encargan de responderlos no sé, la coordinación de refugio o derechos humanos, ¿sí? Que son pues otros temas que se trabajan dentro de esa correspondencia digital, por llamarlo así. ¿Hasta qué dependencia llega más correspondencia en la empresa? Bueno, nos llega bastante, realmente a la coordinación que más le llega correspondencia o documentos es al hit de correspondencia, ¿sí? Entonces llegan, o sea, obviamente todo tiene que llegar ahí, nosotros somos el filtro y direccionamos, pero la coordinación también se encarga de entregar correspondencia o de dar respuesta. Entonces, todo lo que va dirigido a registraduría, ¿sí? Se encarga de tramitarlo la coordinación de correspondencia, ¿sí? O entregar a personas naturales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando nos llega la valija diplomática, ¿sí? De los consulados, que hagamos de cuenta que son como notarías en el exterior, ¿sí? Envían cédulas, envían pasaportes, envían formularios E3, ¿sí? Que es donde registran pues, datos de ellos, decadactilares. Todo eso se encarga la coordinación de correspondencia en tramitar el documento. Entonces, de inicio a fin se encarga correspondencia. Pero la otra coordinación, que en realidad es la dirección, que se encarga o que tiene bastante flujo de correspondencia, es la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios, ¿sí? Ellos reciben básicamente toda solicitud del colombiano que está en el extranjero, ¿sí? Y de igual manera, todas las solicitudes, en su mayoría, de los extranjeros aquí en Colombia. Entonces, el colombiano sueña con o quiere estar en el sueño americano, entonces se va para Estados Unidos. Entonces, hace el tema de la renuncia a nacionalidad colombiana. Dice, no, quiero ser más colombiano, ¿sí? Entonces, quiere o solicita esa renuncia y, bueno, hace sus trámites allá en el país que sea, ¿sí? Y de igual manera aquí, pues, sucede también con los extranjeros. Dicen, yo no quiero ser más estadounidense o piden la doble nacionalidad. Entonces, consulares se encarga como de esos temas, cenizas, todo lo que tiene que ver también con decadactilares del exterior, ellos lo remiten, o sea, de la oficina de ellos sale el documento o envían los decadactilares, que es donde se envían los registros de las personas que están aquí en Colombia, de todos los extranjeros aquí en Colombia, para hacer el tema de votaciones o por el tema de los puestos de votación también en el exterior. Entonces todo se remite básicamente allá, a esa dirección. Entonces son las dos dependencias o las dos oficinas que más documentación manejan en el ministerio. Si me hace mi compañera Nidia, le va a seguir preguntando. Ok. Bueno, ¿qué cantidad de correspondencia realiza mensualmente y anualmente en la empresa? Bueno, entonces, correspondencia entrante, ¿sí? Que maneja la coordinación, son aproximadamente días suaves, vamos a hablar de días suavecitos, un promedio de 100 documentos, ¿sí? Días pesaditos, como lo son martes y viernes, porque se despacha valija diplomática, se envían documentos al exterior, son aproximadamente 250 documentos, ¿sí? Entonces, eso es al día. Al mes, nosotros pues tenemos unos índices de entrega que manejamos de manera trimestral. Entonces, al mes estamos recibiendo aproximadamente de 1.200 a 1.500 documentos. Hay veces que un poco más documentos al mes. Esto al trimestre nos da un aproximado de 4.500 redondeando la documentación. Al año estamos manejando entonces aproximadamente unos 13.000, 14.000 documentos de solamente correspondencia entrante al año. Sí. ¿Qué sistema utilizan para para el recibido de esta correspondencia? Ok, el sistema, hablamos de dos sistemas que maneja la coordinación. El primero es con un aplicativo que maneja la Cancillería que se llama SICOF,
sistema oficial de correspondencia. Básicamente ahí ingresamos todos los datos, ¿sí? Entonces, por el compu ingresamos toda la información del destinatario y para donde creemos nosotros que va el documento. ¿Por qué digo creemos? Porque hay personas que están capacitadas para direccionar el documento. Entonces reciben el documento y dicen, ah, ok, esto lo responde, no sé, la coordinación de refugio. Por ejemplo, hablando de refugio, entonces el venezolano está solicitando refugio. Es un tema muy común acá. Entonces se envía para refugio. Si son cédulas, entonces registraduría, que es encargado de correspondencia. ¿Sí? Entonces, ventanilla, las personas que están en ventanilla, el proceso de ventanilla, direcciona ese documento. ¿Sí? Bien sea en el aplicativo, como les mencionaba, SICOF, y ya del paso a paso, pues estaríamos hablando de básicamente como 5 pasos, 5 procedimientos, se puede decir, que maneja la coordinación. El primero es ventanilla, que es como les digo, interpretamos el documento y lo direccionamos a quien va a dar la respuesta. Después está primer paso o radicación. Radicación toma el documento, ingresa toda la información bueno, no toda, la información básica y puntual del remitente y el destinatario. Entonces, nombres, un teléfono, un correo electrónico, si tiene anexos ese documento, y se le genera el radicado. Después, el escáner o el paso de digitalización digitaliza absolutamente todo el documento, ¿sí? Valga ahí esa redundancia. Entonces, digitaliza máximo 100 documentos, ¿sí? Eso es por normativa que tiene ya y maneja la Cancillería. Pero hay documentos que tienen más de 100 folios, 100 páginas. Entonces, en ese caso, son documentos puntuales, como son temas de cédulas, formularios C3 o decadactilares, que son temas ya por votación o para sacar la cédula o para sacar el pasaporte o renovar el pasaporte en el exterior, por ejemplo. Entonces, esos casos puntuales se digitaliza después de los 100 folios o las 100 páginas. Después de digitalizar el documento pasa a segundo paso. Sí, entonces, el segundo paso ponemos un asunto en un párrafo, así bien resumido, ponemos como todos los datos más importantes, más relevantes del documento, quién lo envió, para dónde está dirigido, recopilamos toda la información de los anteriores pasos. Entonces, ponemos eso en el aplicativo que les mencionaba de SICOF y es allí en donde se genera una planilla. Entonces, si va algo, por ejemplo, para refugio, que hablamos de eso. Entonces, llegaron 5 solicitudes de refugio, ¿sí? Entonces, esa planilla relaciona el número de radicado, ¿sí? Porque todo pues queda ahí con su registro, parte del asunto, quién va a dar respuesta y se llama a la oficina. Entonces, oye, señores refugio, ustedes tienen aquí ya documentos para que puedan dar respuesta. Tenemos aquí la planilla, entonces viene la persona de la oficina, puntea la planilla, que todo esté bien, que correspondan los radicados, la información, se llevan el documento, nosotros tomamos la planilla, la relacionamos en un formato, que hay formatos oficiales que maneja la coordinación y la Cancillería, y después de eso se procede a archivar la documentación. Entonces, básicamente, sí sería como el sistema que maneja la coordinación. Ok, bueno, en cuanto a la radicación que reciben diariamente la entidad, si algún documento se encuentra en mal estado o mal elaborado, ¿cuál es su proceso a seguir? Ok, mira, en ese sentido pasan dos cosas. Nosotros podemos recibir la valija diplomática que se los mencioné, eso es todo lo que viene del exterior, ¿sí? Y documentos que traen, por ejemplo, traen empresas transportadoras, Servientrega, DHL, FedEx, o sea, coordinadora. Entonces traen la documentación y nosotros podemos verificar en el momento. Entonces recibimos el documento, entonces que vaya para el ministerio y que competa al ministerio también como tal para dar una respuesta. Entonces verificamos esa información, ¿sí? Si la información está completa, si todo está bien, y todo cuadra, entonces la recibimos, toma tu sello de recibido, tu radicado, tu sticker y entregamos el recibido y ya damos el trámite que les mencioné anteriormente, ¿sí? Direccionamos y demás. ¿Sí? En el caso de las valijas diplomáticas es distinto. ¿Por qué? Porque el Consulado de Colombia en Washington nos está enviando
una valija diplomática, sí, o sea, hagamos de cuenta un paquete, una bolsa que contiene varios documentos adentro, sí, o varios memorandos o oficios remisorios. Entonces, por ejemplo, empieza la sigla C Washington y está relacionando unos 140 decadactilares o 144 cédulas, mencionemos. Entonces, ellos dicen que vienen 144 cédulas, pero la persona que recibe la documentación dice, hey, mira, estoy contando, verificamos y solamente hay 140 cédulas. ¿Qué hacen? Me notifican en este caso a mí, ¿sí? Y yo me comunico con el cónsul de Colombia en Washington o con el embajador, de donde haya nacido el documento, de donde esté el destinatario, el remitente, perdón. Entonces yo me comunico y les hago notificación digamos que de esa inconformidad o de esa mala relación que enviaron ahí en el documento, ¿sí? Entonces, ellos hacen la corrección, me envían el PDF de ese documento, ¿sí? Yo lo imprimo, verifican nuevamente y, por ejemplo, en el caso de las cédulas, verificamos, uno, la cantidad, sí, pero verificamos también el nombre de la persona y las cédulas que correspondan, o sea, que si aparece el nombre de Angie Avendaño, que la cédula esté que corresponda al físico que estamos recibiendo, ¿sí? De igual manera con todas las cédulas. Entonces, ya hacemos como un checklist de que todo esté bien y ahí sí procedemos a hacer la entrega o el procedimiento y la entrega correspondiente, que en este caso pues sería registraduría, que es quien trata las cédulas. En cuanto a la empresa, manejan la tabla de retención documental. Claro que sí, importantísimo, súper importante. Mira, la tabla de retención te dice cómo debes de clasificar los documentos, ¿sí? Entonces, todo tiene un código, una serie, una subserie, ¿sí? Entonces, hablando de las valijas diplomáticas, ¿sí? Tenemos valijas diplomáticas entrantes y salientes. Entonces, enviamos, por ejemplo, eh, enviamos tokens o certificados digitales al exterior, ¿sí? Pasaportes al exterior, acreditaciones, notificaciones, saludos, invitaciones, ¿sí? Entonces, todo se maneja dentro de un código y una serie y subserie, ¿sí? Entonces, eso está basado en la tabla de retención. No podemos hacer otra cosa. Documentación, como lo es documentos de apoyo, ¿sí? También hace parte de la tabla de retención. Tiene su clasificación. Entonces, así debería ser el procedimiento en todo lugar, en toda entidad. Eso lo he indicado, pues, por normativa también. Entonces, correspondemos a la tabla de retención. Ella es la que manda a la hora de nosotros archivar los documentos. ¿Sí? Ella nos dice cuánto tiempo debe estar, por ejemplo, la documentación en nuestro archivo, ¿sí? Y en qué momento o cuánto tiempo debe cumplir para que se envíe a la coordinación de archivo como tal, ¿sí? Y ya pues si pasa a destrucción, ¿no? Que hay documentos que ya pues después de los 8 o 10 años no se siguen guardando, no se siguen archivando porque pues pasa a ser documentación que bien sea se digitaliza o que ya no es necesaria. Bueno. Bueno, por último, ¿en qué horario de atención al público tiene la entidad? Ok, bueno, mira, nosotros manejamos, está la coordinación de correspondencia, que recibe, digamos que prácticamente todo en su totalidad, pero también está la recepción de documentación diplomática. En ese sentido, los diplomáticos, embajadores, cónsul, secretarios, asesores, ellos, no sé, necesitan recibir un pasaporte, una acreditación, cualquier documento, ellos manejan de 8 a 5, tal cual el horario que nosotros manejamos. Pero correspondencia sí maneja otro horario. La oficina de correspondencia, su horario es de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde y de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. ¿Vale? Entonces, ese es el horario en donde nos pueden ir a visitar. Ok. Bueno, sí, señor. Bueno, Jesús, gracias por las respuestas. Realmente la información que nos brindaste es de mucha ayuda para nuestro aprendizaje. Y por último, pues queremos preguntarte qué consejos nos darías para ser mejores profesionales y llegar a un gran cargo. Ok, Angie. Nidia y Luz. Hace mucho aprendí que uno puede ser una persona buena, y en su trabajo puede ser el bueno, pero pues uno se convierte con el tiempo en un bueno para nada. El conformista se conformó, entonces, si te dicen pon esta hoja allí, ahí la dejas y no va a suceder nada más.
¿sí? Ahí te vas a quedar en el que cumplió con su tarea, pero está el que va más allá, el que va una milla más de lo que le proponen, ¿sí? Entonces cumple su labor, pero también ayuda a optimizar los tiempos de entrega, a que cada proceso sea mucho mejor o se desarrolle mejor, sea más óptimo el tiempo, desarrolla ideas, propone ideas. También he aprendido que uno debe equivocarse, pero equivocarse con ganas, ¿sí? O sea, si uno cometió el error, que sepan que uno lo cometió, pero pues uno se fue allá de cabeza porque uno estaba, o sea, seguro o estaba dándolo todo en su trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes que están estudiando algo que les gusta, es lo ideal, ¿sí? Entonces, ¿por qué no prepararse también, ¿sí? Entonces, ustedes prepárense muy bien, estudien, ¿sí? Si cometen un error, entonces, en la práctica, cometieron un error, lleguen media horita antes o salgan 30 minutos después y evalúen, hagan el recorderis de todo lo que sucedió, en qué momento se equivocaron, por qué se equivocaron, pudo haber sido ignorancia, a veces uno no conoce todos los temas, pudo haber sido que simplemente fue un descuido, por qué fue el descuido, entonces siempre hagan una retroalimentación y propongan, ¿sí? Propongan y vayan más allá, o sea, si les dicen 10 millas, ustedes vayan 12 millas y propongan, ¿sí? Porque ahorita realmente esta generación y todo va avanzando así, todo es más moderno, más tecnología, entonces no se queden, averigüen, que ustedes mismos puedan hacer esa intención y ese querer saber más, ¿no? Y querer es poder. Bueno, Jesús, entonces ya damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias de nuevo por habernos dado un espacio de tu tiempo para esta entrevista. Agradecemos todas las respuestas que nos diste. Como te mencioné anteriormente, pues nos ayuda muchísimo para nuestro aprendizaje. Claro que sí, es con Más mucho media luz, Angie, espero que les pueda Gracias. servir mucho. Gracias, Jesús, que pases gracias. buena noche. Gracias, igualmente. Adiós.